Te soluciona de Claro Negocios, un servicio 7x24. Claro Negocios presenta una noticia. El documento que entregó el Centro Democrático con los lineamientos sobre el acuerdo de paz son sus primeras observaciones que entran a ser analizadas por el gobierno nacional. Carlos Holmes Trujillo, pues es protagonista precisamente de estas inquietudes, después de que él, con otros colombianos, otras fuerzas políticas, ganaron el plebiscito, no al acuerdo suscrito con las FARC. Doctor Holmes Trujillo, gracias por atendernos. Feliz mañana. Julio, muy buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa de los oyentes. Doctor Holmes Trujillo, esta no es la primera vez que usted trabaja por la paz de Colombia o que tiene conocimiento de procesos de paz. Pero yo sí quisiera, sin entrar a discutir los puntos, que todos son muy respetables, que ustedes tienen, entender cómo va a funcionar esto. Se lo pregunto por lo que usted vio ayer en la Plaza de Bolívar. Eso va a ser todos los días. La gente en la calle, en internet, en la radio, en la televisión, pidiendo que por favor se llegue a un acuerdo. Los puntos, ya sabemos que muchos de ellos son inaceptables, hacen parte de la columna vertebral de ese proceso que perdió. El ir y llevar ideas a las FARC implica tiempo, usted sabe cómo son ellos. Los ciclos se toman su tiempo, después vuelven los comisionados y les cuentan a ustedes, esto no funcionó, de pronto esto sí, y ahí podemos pasar muchísimo tiempo. Mientras tanto, tenemos una campanita que nos dice Naciones Unidas y el cese bilateral al fuego pendiente. ¿No le preocupa que esto vaya para largo, doctor Holmes Trujillo? El propósito que tenemos es contribuir a que no vaya de ninguna manera para largo. El documento que se entregó ayer, y esto es muy importante resaltarlo, contiene las bases de un acuerdo nacional para la paz. Es decir, ese es el objetivo que nos proponemos alcanzar con la presentación del documento que entregamos a los representantes del gobierno el día de ayer. En segundo lugar, me parece que las manifestaciones que están teniendo lugar en las plazas públicas de distintas ciudades del país son una reiteración de lo que pasó en el plebiscito, que el día del plebiscito todos votamos en favor de la paz. Lo que sucedió es que una mayoría expresó inquietudes y rechazos a algunos puntos del acuerdo, de manera que con la entrega del documento ayer se pone en marcha un proceso que nosotros deseamos que sea muy dinámico. Hoy habrá una nueva reunión con el gobierno, allá recibiremos las primeras reacciones, analizaremos con los delegados del presidente Santos las distintas propuestas e ideas que se han presentado, a fin de continuar avanzando de la siguiente manera. Hemos propuesto nosotros que hagamos un análisis punto por punto de la agenda. No estoy hablando de línea por línea, estoy hablando de los puntos que se trataron en la agenda en La Habana para efecto de identificar las coincidencias. De otro lado, es muy importante señalar esto, Julio. Sinceramente, nosotros creemos que el papel del gobierno no debe ser el de receptor y tramitador. El papel constitucional del gobierno es el de negociador y suscriptor de acuerdos. Así que yo tengo la certeza y la esperanza, permítame utilizar lo uno y lo otro, de que en la medida en que continúen en detalle estas reuniones, avanzaremos hacia la identificación de los puntos de avenimiento que hagan posible luego los diálogos que deben adelantarse con las FARC para efecto de modificar el acuerdo que fue el mandato de los colombianos. Doctor Carlos Gómez Trujillo, en el plebiscito ganó el no, a que no les gusta a los ciudadanos el acuerdo que se negoció en La Habana. Sin embargo, no se sabe qué acuerdo ganó, se quiere un acuerdo nuevo. ¿Ustedes esperan que todos aquellos puntos que están presentándole al gobierno los tengan que incluir para transformar el acuerdo que ya existe? ¿O a ustedes les parece bien que se tomen algunos y otros se queden por fuera para que se incluya a otros sectores que también promovieron el no para que pongan sus propuestas? ¿O ustedes se están ranchados en que todo lo que ustedes propongan se tiene que incluir? No, por supuesto que no. La dinámica que va a tener lugar con motivo de estos encuentros directos con el gobierno va a conducir a muchas claridades y a muchas precisiones. De otro lado, hemos sido claros en el sentido de que apoyamos lo que se identifique como aceptable por los otros sectores que votaron en favor del no. Y el documento que pusimos ayer en manos del gobierno incluso tiene claridades que están
consignadas en el preámbulo y en la introducción para que quede claro cuáles son los propósitos y si hay acuerdo sobre esos propósitos se puede avanzar. Le pongo un ejemplo. En el preámbulo, por ejemplo, proponemos que para la implementación se evite la creación de una estructura paralela. Si eso se acepta, naturalmente eso tiene un impacto sobre los demás puntos en los cuales se crea esa estructura paralela. Proponemos que no haya una explosión burocrática porque no nos parece bueno para Colombia. Si ese concepto se acepta, naturalmente eso impactará la redacción y las propuestas en todos los puntos. Y señalamos que no puede haber una asfixia fiscal, es decir, que desde el punto de vista presupuestal debe quedar clara la viabilidad para el cumplimiento de los acuerdos. Eso es bueno para todo el mundo, es bueno para el país, es bueno para las comunidades, es bueno para las personas que votaron al plebiscito sí o no, para quienes se abstuvieron, y también es bueno para las FARC, porque es muy importante que en estas materias las expectativas no sean excesivas. Le pongo simplemente este ejemplo para indicar que si empezamos por el preámbulo como quedó planteado y se aceptan esos principios generales, naturalmente eso facilitará lo correspondiente a la redacción en los distintos puntos del acuerdo que se discutió en La Habana. Doctor Carlos Holmes, entonces ya que usted dice que no esperan que cada uno de esos puntos que ustedes están proponiendo se tengan necesariamente que aceptar, sino que se acojan algunos para mirar cuál es el mejor acuerdo posible, después de que se construya de parte del gobierno nacional ese mejor acuerdo que se va a llevar a discutir con las FARC, ¿ustedes creen que cuál es la mejor manera para legitimarlo? ¿Otro plebiscito o cuál es la propuesta que ustedes tienen en ese sentido? Nosotros vamos a explicar en detalle todos y cada uno de los puntos que hacen parte del documento. Creemos que todos ellos tienen razones suficientes y sólidas, pero naturalmente tenemos que tener la disposición, como de hecho la tenemos, de escuchar la voz del gobierno, las opiniones o las precisiones que deseen hacer. Ahora bien, en un escenario hipotético, sí, logramos avances el día de hoy, que es lo que esperamos. Esperamos ya avanzar en la discusión de punto por punto de lo acordado. Otro escenario hipotético, nos ponemos de acuerdo, naturalmente esto tendría que conducir a que esos puntos de acuerdo sean puestos en consideración de las FARC. En ese escenario hipotético, ¿qué va a pasar? Ya veremos si es puesto en consideración de las FARC por la delegación del gobierno o se acuerda cualquier otro procedimiento. Es decir, nosotros estamos abiertos, nosotros lo que queremos es contribuir de buena fe y con espíritu patriótico que se concrete el acuerdo nacional, porque partimos de la base, sinceramente, de que esta es una oportunidad inigualable para Colombia y deseamos contribuir a que ello se concrete para bien de la nación. Doctor Carlos Holmes, pero concretamente, ¿cuánto puede durar este proceso en el que ustedes van a empezar a evaluar estas propuestas con el gobierno? Porque las FARC están asegurando que lo que se quiere es dilatar el proceso para acabarlo también. Iván Márquez aseguró pues que el acuerdo final tiene vida jurídica propia, lo que implicaría que se puede implementar sin necesidad pues desconociendo que habría ganado el no. Entonces, ¿cuánto tiempo se van a demorar ustedes en este proceso y qué responderle a Márquez? No tiene vida jurídica. Hay que responderle a este vocero de las FARC de la siguiente manera. Ellos aceptaron el resultado del plebiscito, ellos aceptaron lo que dijera la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional habló con toda claridad, de manera que este acuerdo no puede ser implementado por el presidente de la República. Ese es el resultado concreto del plebiscito, lo cual elimina la teoría de que tiene vida jurídica propia. No la tiene. Existe desde el punto de vista político, y además sobre él hay que trabajar, por cuanto el mandato de los colombianos políticamente es: miren ese acuerdo, remodelen ese acuerdo, reorienten ese acuerdo, cambien ese acuerdo, de manera que el que finalmente se logre pueda tener el más amplio apoyo político y social de los colombianos. Déjenme además decirle lo siguiente, Lucas: ese es el verdadero blindaje del acuerdo, el apoyo político y social mayoritario de los colombianos. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Puede durar un día, si nos ponemos de acuerdo en un día, o puede demorar un tiempo más si hay dudas, precisiones adicionales que hacer? Yo tengo que repetir que nuestro propósito es trabajar con toda la celeridad, con toda la seriedad, sin sacrificar la profundidad.
Doctor Carlos Holmes, ayer el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, al término de la reunión, pues dijo que el texto que ustedes entregaron junto a los otros textos que han presentado personas como el ex procurador Alejandro Ordóñez o la doctora Marta Lucía Ramírez, pues servirán como acervo y el gobierno determinará qué propuestas tienen la viabilidad para poder ser discutidas con las FARC en La Habana. ¿Ustedes están de acuerdo con esta metodología planteada por el ministro de Defensa? A ver, en primer lugar, nosotros hemos dicho que apoyamos los puntos de avenimiento de los otros sectores amigos del no en los documentos que presentaron con la delegación del gobierno. Somos muy respetuosos de todas las voces que se pronunciaron en favor del no. En segundo lugar, por supuesto que ese es el ejercicio que se inicia hoy. A las 3 de la tarde estaremos recibiendo las primeras reacciones y vamos a recibirlas con ánimo abierto, con espíritu constructivo. A nosotros nos interesa que esto salga muy bien, porque eso es lo que está esperando Colombia, e insistiremos, por supuesto, en una propuesta que estamos haciendo desde el primer día. Revisemos tranquilamente, con base en lo que ya presentamos y las primeras reacciones, punto por punto del acuerdo, repito, no línea por línea, para que no se diga que tenemos ánimo dilatorio, porque eso ayudará mucho a la concreción de las coincidencias que tengamos, después de lo cual naturalmente habrá que dar el paso siguiente, y ese paso esperamos que lo dé el gobierno con visión y ánimo de negociador y suscriptor de acuerdos, y no solamente con el ánimo de receptor y tramitador. Doctor Holmes, pues muchas gracias por sus explicaciones y ojalá que pues tengamos mejores noticias y que el pesimismo por la demora no nos inunde, que es lo que a veces se siente. Ha sido usted muy amable, doctor Carlos Holmes Trujillo. Un abrazo, gracias por la llamada. ¿Cómo la ve, Alberto?